Él estaba sentado en silencio en el banco cuando la policía dio la orden de atacar. Pero de repente el perro hizo algo para lo que nadie estaba preparado, y en cuestión de segundos todo cambió. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. El sol caía a plomo sobre Reston Ridge, un pequeño pueblo perdido entre las arenas de Arizona, donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas. A esa hora del mediodía, la luz no solo iluminaba el paisaje, sino que lo aplastaba, lo volvía inmóvil, casi irreal. El asfalto de la carretera principal estaba cuarteado por el calor constante. Las fachadas de los edificios bajos conservaban un color deslavado por el polvo y los años. Y el aire temblaba con una vibración persistente que hacía difícil distinguir dónde terminaba el horizonte y dónde comenzaba el cielo. No soplaba viento alguno, y esa ausencia convertía el silencio en algo espeso, casi físico, como si pudiera apoyarse una mano sobre él. En el extremo del pueblo, donde las casas se volvían escasas y la carretera se perdía hacia la nada, se alzaba una vieja parada de autobús. El techo de metal estaba torcido y oxidado, sostenido por postes que habían sobrevivido más por costumbre que por solidez. La pintura, alguna vez blanca, se desprendía en láminas irregulares, dejando ver capas antiguas de colores olvidados. Nadie esperaba allí a esa hora. Nadie, salvo el hombre que permanecía sentado en el banco de madera carcomida, con la espalda recta y las manos apoyadas con calma sobre los muslos. Vestía un uniforme de tono desierto, tan gastado que resultaba difícil determinar a qué unidad había pertenecido. La tela estaba descolorida por el sol, endurecida por el polvo y el sudor de otros climas, de otros lugares. No llevaba insignias visibles ni distintivos que revelaran su rango o su historia. No tenía mochila, ni cantimplora, ni siquiera una gorra que lo protegiera del sol implacable. Aún así, no mostraba señales de incomodidad. Su postura era firme, contenida, la de alguien acostumbrado a resistir condiciones mucho peores sin permitirse una queja. Su rostro, curtido y serio, no reflejaba ni ansiedad ni cansancio. Los ojos, claros y atentos, observaban el entorno sin fijarse en nada en particular, como si estuviera entrenado para registrar cada detalle sin necesidad de mirarlo directamente. No parecía esperar un autobús. Tampoco parecía descansar. Era más bien la quietud de quien se encuentra en pausa solo en apariencia, mientras por dentro permanece en constante estado de alerta. Redstone Ridge no era un lugar que recibiera visitas con frecuencia. Los extraños se notaban de inmediato, y aquel hombre destacaba como una grieta en un muro liso. Algunos vecinos lo habían visto llegar horas antes, caminar con paso medido hasta la parada y sentarse sin decir palabra. Desde entonces no se había movido. Esa quietud comenzó a incomodar a quienes lo observaban desde la distancia, a través de los escaparates o desde la sombra de los porches. En un pueblo pequeño, el silencio no siempre es sinónimo de paz. A veces es una advertencia. Los habitantes de Redstone Ridge conocían bien esa diferencia. Habían aprendido con los años que la calma podía ocultar problemas, que lo que no se decía era tan importante como lo que se gritaba. Por eso, las miradas empezaron a cruzarse, breves y cargadas de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué no se marchaba? Emily Carter fue la primera en detenerse a observarlo con verdadera atención. Desde el interior de su ferretería, un local estrecho y antiguo situado frente a la calle principal, había visto pasar generaciones enteras de vecinos, viajeros ocasionales y camioneros de paso. Tenía el ojo entrenado para detectar cuando algo no encajaba. Cojeaba ligeramente al caminar, una secuela de un accidente ocurrido muchos años atrás, y esa misma experiencia le había enseñado a no ignorar las señales que le enviaba el instinto. Se apoyó en el marco de la puerta y entornó los ojos para protegerse del resplandor. Vio al hombre en la parada, inmóvil bajo el sol, y sintió un leve escalofrío que nada tenía que ver con el calor. No era miedo exactamente, sino una sensación más profunda, una certeza incómoda de que aquel sujeto no estaba allí por casualidad. Había algo en su forma de sentarse, en la rigidez contenida de su cuerpo, que hablaba de disciplina y de violencia pasada. Emily había visto a muchos hombres rotos por la vida, pero aquel no estaba roto. Estaba intacto de una manera inquietante.
Durante varios minutos dudó, pensó en dejarlo pasar, en convencerse de que era solo otro veterano perdido, alguien que había tomado el autobús equivocado o que simplemente necesitaba descansar. Pero el tiempo avanzaba y el hombre no se movía. No buscaba sombra, no bebía agua, no mostraba signos de debilidad. Esa resistencia, lejos de tranquilizarla, reforzó su inquietud. Finalmente, regresó al interior de la tienda y tomó el teléfono. Marcó el número del departamento del sheriff con movimientos lentos, casi solemnes. Cuando habló, su voz fue firme y controlada. No exageró ni dramatizó. Se limitó a describir lo que veía. Un hombre desconocido, vestido con uniforme militar, sentado desde hacía horas en la parada de autobús, sin identificarse ni moverse. Colgó sin esperar confirmación y volvió a mirar hacia la calle, con la sensación de haber puesto en marcha algo que ya no podría detenerse. 20 minutos después, el sonido de un motor rompió la quietud del lugar. Un coche patrulla apareció por la carretera, levantando una nube de polvo antes de detenerse cerca de la parada. Luego llegó un segundo vehículo. Las puertas se abrieron y dos agentes descendieron con movimientos calculados. Sus manos descansaban cerca de las armas reglamentarias, aunque sus gestos intentaban aparentar normalidad. El hombre del banco levantó ligeramente la mirada cuando los policías se aproximaron. No hizo ademán de huir ni de resistirse. Se limitó a observarlos con la misma calma que había mantenido durante toda la mañana. Respondió a las preguntas con frases breves y precisas. No llevaba documentos consigo. Dijo que estaba de paso. Su voz era grave, serena, carente de acento local. Uno de los agentes notó un pequeño cuaderno asomando del bolsillo lateral del uniforme. Al revisarlo, encontró anotaciones escuetas, coordenadas, números, referencias que no tenían sentido para alguien ajeno al ámbito militar. Aquello bastó para endurecer el ambiente. La postura del hombre, su entrenamiento evidente y la ausencia de explicaciones convincentes encendieron todas las alarmas. Mientras los agentes se comunicaban por radio con la central del condado, el calor parecía intensificarse aún más. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que se propagó rápidamente entre los curiosos que empezaban a reunirse a cierta distancia. Nadie hablaba en voz alta. Todos esperaban. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel hombre se llamaba Michael Hale y que había pasado más de 20 años sirviendo como capitán en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Había participado en operaciones que nunca aparecerían en los informes públicos, en misiones que exigían silencio absoluto, incluso después de haber terminado. La guerra le había arrebatado muchas cosas, pero no la disciplina ni la capacidad de mantenerse invisible cuando era necesario. Redstone Ridge no era una elección al azar. Michael se encontraba allí siguiendo una pista relacionada con una red clandestina de transporte que utilizaba rutas desérticas para mover cargamentos ilegales. No existía orden oficial ni respaldo visible. Era una observación no declarada, una de esas tareas que se realizaban en los márgenes del sistema. Su error había sido subestimar la sensibilidad de un pueblo pequeño ante la presencia de un extraño. Cuando desde la radio llegó la instrucción de solicitar refuerzos especializados, Michael comprendió que la situación estaba a punto de cambiar. Permaneció sentado, sin mostrar emoción alguna, consciente de que cualquier gesto precipitado solo empeoraría las cosas. El sol seguía cayendo sobre él sin piedad, y en la distancia, el sonido de un vehículo más pesado comenzaba a acercarse. La calma inicial se había roto. Algo se estaba poniendo en marcha, y ninguno de los presentes podía imaginar hasta qué punto aquel encuentro aparentemente trivial transformaría el destino de todos. El sonido del motor que se acercaba desde la carretera secundaria no tardó en imponerse sobre el silencio espeso que había quedado suspendido en Redstone Ridge. Michael Hale lo oyó antes que nadie. No giró la cabeza ni cambió de postura, pero su atención se afinó de inmediato, como si cada músculo reconociera ese tipo de vibración. No era un vehículo común. El ruido era más grave, más pesado, y avanzaba con una seguridad que delataba autoridad. El coche blanco apareció entre el polvo levantado por el asfalto reseco y se detuvo a una distancia calculada de la parada de autobús. En sus puertas laterales destacaban las marcas del equipo táctico del condado. El calor parecía concentrarse alrededor del vehículo,
como si incluso el aire supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Los agentes que ya se encontraban allí enderezaron la espalda de forma instintiva. Algunos vecinos retrocedieron unos pasos. Otros se quedaron inmóviles, incapaces de apartar la mirada. La puerta del conductor se abrió primero, luego la del acompañante. De una de ellas descendió una mujer de mediana estatura, complexión firme y movimientos precisos. Llevaba el uniforme perfectamente ajustado, sin una arruga fuera de lugar, y su cabello recogido con severidad bajo la gorra reglamentaria. Su rostro no expresaba prisa ni duda. Era el semblante de alguien acostumbrado a tomar decisiones bajo presión y a cargar con sus consecuencias sin cuestionarlas. Se llamaba Laura Bennett y llevaba años trabajando como agente canina. Para ella, cada intervención era un ejercicio de control absoluto, no solo sobre el entorno, sino sobre sí misma. Había aprendido a separar la emoción del deber, a confiar en los protocolos y, sobre todo, en su compañero de cuatro patas. En innumerables ocasiones, esa confianza había marcado la diferencia entre el caos y la resolución. Del compartimento trasero del vehículo descendió la figura imponente de una ovejera alemana. Su pelaje oscuro brillaba bajo el sol y sus músculos se tensaron apenas tocó el suelo. El perro observó el entorno con una atención silenciosa, sin ladrar, sin mostrar agresividad inmediata. Se llamaba Rex, y su historial era impecable. Cada informe lo describía como una unidad ejemplar, obediente, eficiente, sin fallos registrados. Para la mayoría, Rex no era más que una herramienta altamente entrenada. Para Laura, era un compañero fiable, pero siempre dentro de los límites del deber. Michael levantó la vista en el instante exacto en que Rex fijó los ojos en él. No hubo desafío ni temor en su mirada, solo una aceptación serena. Había visto perros de trabajo antes, muchos de ellos en situaciones extremas. Sabía reconocer el momento previo a una acción. Sin embargo, lo que percibió entonces no coincidía con ninguna experiencia anterior. Rex se detuvo. No avanzó como dictaba el entrenamiento. No tensó el cuerpo en preparación para la carga. Simplemente se quedó quieto, con las patas firmes sobre el suelo caliente, como si algo invisible lo hubiera anclado al lugar. Laura frunció levemente el ceño. Repitió la orden con voz clara, segura, esperando la reacción habitual. El perro ladeó la cabeza apenas unos centímetros, y sus orejas se inclinaron hacia atrás. El aire pareció espesarse aún más. Los agentes intercambiaron miradas rápidas. Aquello no estaba previsto. Rex nunca había dudado. Nunca. Michael sintió el cambio antes de comprenderlo. Algo en el ambiente se había desplazado, como si una corriente subterránea hubiera emergido de pronto. Permaneció inmóvil, consciente de que cualquier movimiento podría interpretarse como una amenaza. El sol seguía golpeando su espalda, pero ya no lo sentía. Laura dio un paso adelante. Su tono seguía siendo firme, pero ahora había una tensión apenas perceptible en su voz. Rex avanzó entonces, aunque no con la velocidad ni la fuerza esperadas. Cada paso era cuidadoso, medido, casi reverente. No mostraba los dientes. No gruñía. Su respiración se había vuelto irregular, y un sonido bajo, quebrado, escapó de su garganta, más cercano a un lamento que a una señal de ataque. El murmullo entre los espectadores creció, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Todos sentían que estaban presenciando algo que no encajaba en las reglas conocidas. Rex se acercó hasta quedar frente a Michael. Durante un segundo interminable, ambos permanecieron mirándose. Luego, el perro inclinó la cabeza y apoyó con suavidad su frente contra el pecho del hombre. El contacto fue lento, deliberado, como si buscara confirmar una verdad que solo él podía percibir. Michael cerró los ojos por un instante, no porque quisiera ocultarse, sino porque la sensación lo atravesó con una fuerza inesperada. El peso cálido de la cabeza del animal, el olor familiar, la forma exacta en que su cuerpo temblaba, le resultaron dolorosamente conocidos. Sin pensar, bajó una mano y la apoyó sobre el cuello de Rex. El gesto fue lento, cuidadoso, y cargado de una contención que hablaba de años de autocontrol. En ese preciso momento, el tiempo pareció romperse. Laura se quedó inmóvil, incapaz de emitir una nueva orden.
Todo su entrenamiento le decía que aquello era un fallo crítico, una anomalía que debía corregirse de inmediato. Sin embargo, había algo en la escena que la desarmaba. Rex no estaba actuando de forma errática, no estaba confundido, estaba reconociendo algo. Los agentes bajaron las armas sin darse cuenta. El silencio se volvió absoluto. Incluso el viento, que nunca había llegado, parecía contenerse. Michael abrió los ojos. Su rostro seguía siendo sereno, pero por dentro las defensas que había construido durante décadas comenzaban a resquebrajarse. Aquella respuesta no podía ser casual. No podía ser un simple error de entrenamiento. Había una razón, y esa razón tiraba de recuerdos que él había mantenido enterrados con esfuerzo. Rex no se separó. Permaneció junto a él, ignorando por completo las órdenes que aún flotaban en el aire. Su cuerpo seguía temblando, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, de reconocimiento. Laura dio un paso atrás, como si necesitara espacio para entender lo que estaba ocurriendo. Su mirada pasó del perro al hombre y luego a los agentes. Por primera vez desde que había llegado, la certeza absoluta la abandonó. Redstone Ridge, aquel pueblo acostumbrado a la quietud y a las historias pequeñas, había quedado atrapado en un instante que desbordaba cualquier explicación sencilla. Lo que había comenzado como una intervención rutinaria se transformaba, ante los ojos de todos, en algo inexplicable. Y mientras Rex seguía apoyado contra Michael, fiel a un impulso que ni siquiera los años ni los protocolos habían logrado borrar, la línea entre el deber y la memoria empezaba a desdibujarse, anunciando que el verdadero conflicto aún estaba por revelarse. El contacto no duró más que unos segundos, pero para Michael Hale fue como si el mundo entero se hubiera plegado sobre ese instante. La cabeza del perro apoyada contra su pecho no pesaba apenas, y sin embargo sentía que llevaba encima años enteros de recuerdos, de ausencias, de decisiones tomadas en silencio. Su mano, posada con cuidado sobre el cuello de Rex, percibió el temblor contenido del animal, un estremecimiento que no provenía del miedo ni de la agresión, sino de algo mucho más profundo, algo que atravesaba la razón y se alojaba directamente en la memoria. El olor fue lo primero. No era simplemente el olor de un perro entrenado, de pelaje caliente bajo el sol del desierto. Era un olor específico, inconfundible, mezclado con polvo, metal, sudor antiguo y noches sin dormir. Michael lo había respirado cientos de veces en otros lugares, bajo otros cielos. Ese aroma había sido durante años una señal de vida, una garantía silenciosa de que no estaba solo en medio del caos. Sintió como su respiración, siempre controlada, se alteraba apenas, lo justo para que algo dentro de él empezara a resquebrajarse. Alrededor, nadie se atrevía a moverse. Laura Bennett observaba la escena con una incredulidad que iba más allá de la sorpresa profesional. Rex ignoraba por completo su presencia, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Para ella, que había confiado siempre en la lógica del adiestramiento y en la claridad de las órdenes, aquello era un golpe directo a sus certezas. No había visto jamás a un perro reaccionar así sin una causa concreta, sin una amenaza visible o una señal clara. Y sin embargo, la causa estaba allí, respirando frente a ella, aunque aún no pudiera comprenderla. Michael cerró los ojos un poco más de tiempo esta vez, no para huir, sino porque la avalancha interior se había vuelto imposible de contener. El calor del desierto se desvaneció, el murmullo lejano de la gente dejó de existir, y en su lugar regresaron imágenes que había mantenido enterradas con una disciplina férrea. Montañas abruptas se alzaron en su memoria, recortadas contra un cielo gris y áspero. El aire era frío, cortante, cargado de polvo y de un silencio engañoso que nunca significaba seguridad. Afganistán. Las operaciones nocturnas. Las órdenes transmitidas en susurros. El peso del equipo sobre los hombros y la tensión constante de saber que cada paso podía ser el último. En medio de ese paisaje hostil, había una presencia que siempre se movía a su lado con precisión y lealtad absoluta. Sentry. Así se llamaba entonces. Un perro de combate entrenado para detectar explosivos, rastrear amenazas y, sobre todo, proteger a su unidad sin cuestionar nada. No era una mascota ni un símbolo. Era un compañero.
Michael recordaba perfectamente la primera vez que habían trabajado juntos, la desconfianza inicial, el proceso lento en el que ambos aprendieron a leer los gestos del otro sin necesidad de palabras. Con el tiempo, esa conexión se había vuelto tan natural como respirar. Sentry había salvado vidas, había detectado trampas invisibles, había dado la alerta segundos antes de emboscadas mortales, y también había estado allí en los momentos de mayor oscuridad, cuando el cansancio y el miedo amenazaban con quebrar incluso a los hombres más duros. Para Mikhail, Sentry representaba algo que la guerra rara vez ofrecía: una certeza. El recuerdo cambió de tono con brusquedad. La operación en las montañas, el terreno inestable, la orden de avanzar pese a las condiciones adversas, el estruendo súbito, el suelo cediendo bajo sus pies, el caos absoluto. Michael recordaba el golpe, la caída, el peso de la tierra y las rocas desplomándose a su alrededor. Recordaba haber llamado a Sentry con la voz rota, sin obtener respuesta. Luego, la oscuridad. Cuando despertó estaba herido y cubierto de polvo. La operación había sido abortada. Le dijeron que el perro había desaparecido durante el derrumbe, que las posibilidades de encontrarlo con vida eran inexistentes. Los informes fueron claros, fríos, definitivos. Sentry fue declarado muerto en acto de servicio. Michael firmó los documentos sin decir una palabra. No hubo cuerpo, no hubo despedida, solo un vacío que aprendió a sellar con silencio. Años después, ese vacío seguía allí, aunque él hubiera aprendido a convivir con él. Había seguido adelante, acumulando misiones, responsabilidades y rangos. Había construido una coraza que no dejaba pasar nada innecesario. Hasta ahora. La presión de la cabeza de Rex contra su pecho se intensificó apenas, como si el perro también estuviera luchando contra su propia tormenta interior. Mikhail abrió los ojos y bajó la mirada. El pelaje, el color, incluso una pequeña cicatriz cerca de la oreja, coincidían con recuerdos que jamás había logrado borrar. Su mano se movió de forma casi imperceptible, siguiendo un gesto aprendido en otro tiempo, y el perro respondió con un suspiro profundo, cargado de una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Laura reaccionó al notar el cambio en la expresión del hombre. Ya no era solo calma. Había algo más, una emoción contenida que se filtraba a través de la rigidez militar. Ordenó que revisaran el chip de identificación del perro. La solicitud se realizó de manera casi automática, como un intento de aferrarse a un procedimiento que pudiera devolverle el control de la situación. El lector del chip emitió un pitido breve. Los números aparecieron en la pantalla. Fríos. Objetivos. Un agente los transmitió por radio para su verificación. El tiempo volvió a estirarse, cada segundo cargado de una tensión silenciosa. Michael no se movió. Rex tampoco. Cuando la confirmación llegó, fue como un golpe seco contra la realidad. El número coincidía con un registro antiguo, archivado hacía años bajo otro nombre. Rex y Sentry eran el mismo perro, transferido, renombrado, reasignado dentro del sistema, sin que nadie se molestara en cerrar correctamente la historia. No había muerto, había sobrevivido. Un murmullo recorrió a los presentes. La noticia se propagó con rapidez entre los vecinos que se habían acercado, transformando la desconfianza inicial en una especie de respeto silencioso. Las miradas ya no eran acusatorias, sino atentas, casi reverentes. Algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que desbordaba las categorías habituales de lo correcto y lo incorrecto. En ese momento llegó Jonathan Cross, el enlace federal asignado a operaciones sensibles en la región. Su presencia impuso una nueva capa de autoridad. Escuchó los informes con el ceño fruncido, evaluando cada detalle con la frialdad de quien está acostumbrado a decidir destinos desde un escritorio. Confirmó la identidad de Michael Hale y su estatus. Ordenó que se detuviera cualquier procedimiento coercitivo. Sin embargo, el asunto del perro quedó suspendido en un terreno incierto. Rex seguía sentado junto a Michael, ignorando cualquier estímulo externo. Laura lo observaba con una mezcla de asombro y conflicto interno. Nunca había visto a un animal romper de esa forma con todo lo aprendido, y al mismo tiempo actuar con una coherencia tan profunda. Entre la multitud apareció un hombre mayor, de espalda encorvada y mirada clara. Se llamaba Walter Gray, veterano de otra guerra, de otra época.
Al ver al perro y al hombre juntos, algo en su memoria se activó. Reconoció la conducta, la lealtad silenciosa, el vínculo que no necesitaba explicación. Habló de las antiguas normas, de los perros de combate que, llegado cierto punto, tenían derecho al descanso, al retiro digno. Sus palabras no fueron un alegato ni un desafío, fueron un recordatorio. El sol comenzaba a descender lentamente, alargando las sombras sobre Redstone Ridge. Lo que había empezado como una simple intervención policial se había convertido en un ajuste de cuentas con el pasado, en un encuentro que obligaba a todos a reconsiderar sus certezas. Michael, con la mano aún apoyada sobre Rex, comprendió que aquella historia, que él creía cerrada para siempre, estaba reclamando su final verdadero. Y ese final, lo intuía, ya no podía escribirse solo con órdenes y protocolos. El sol comenzaba a descender sobre Redstone Ridge cuando la decisión, largamente suspendida en el aire, terminó por tomar forma. No hubo un anuncio solemne ni una orden pronunciada en voz alta para todos. Fue más bien una acumulación de miradas, silencios y gestos contenidos, que juntos marcaron un punto de no retorno. Jonathan Cross guardó la carpeta con los informes, consciente de que en aquel momento ningún documento podía abarcar lo que estaba ocurriendo. Las reglas existían para mantener el orden, pero incluso él sabía que había situaciones en las que aplicarlas de manera estricta equivalía a cometer una injusticia imposible de corregir después. Michael Hale permanecía de pie junto a Rex, con la mano apoyada de forma casi inconsciente sobre el lomo del perro. No había pronunciado palabra desde la confirmación del chip, pero su silencio ya no era el de un hombre a la defensiva. Era un silencio cargado de presencia, de aceptación. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de controlar cada emoción que surgía. No porque hubiera perdido esa capacidad, sino porque comprendía que no era necesario hacerlo. Laura Bennett fue quien rompió la quietud. Se acercó despacio, como si temiera alterar un equilibrio frágil. Observó a Rex con una atención distinta a la de siempre. Ya no lo veía solo como una unidad de servicio, ni como una extensión del protocolo. Veía a un ser que había atravesado guerras, abandonos y reasignaciones sin perder aquello que lo definía. Tragó saliva antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz no llevaba órdenes. Aceptó lo evidente. Rex no regresaría al vehículo. No aquel día. No después de lo que había quedado expuesto ante todos. Jonathan asintió con un gesto breve. Confirmó que Michael quedaba autorizado a abandonar la zona junto con el perro, que cualquier detalle administrativo se resolvería después. Era una concesión extraordinaria, lo sabía, pero también era la única salida posible que no dejara una herida abierta en todos los presentes. Michael no respondió de inmediato, solo cuando comprendió que aquello era real, que no se trataba de una ilusión más nacida del cansancio. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. El sonido de las aspas del helicóptero llegó poco después, grave y persistente, cortando el aire caliente del desierto. Desde la distancia, el aparato se aproximaba levantando una nube de polvo que envolvió el extremo del pueblo. El viento que generaba fue el primero del día, y trajo consigo una sensación extraña, casi liberadora, como si el propio paisaje reaccionara al desenlace. Los habitantes de Redstone Ridge comenzaron a reunirse a lo largo de la calle sin que nadie se los pidiera. Salían de sus casas, de las tiendas, de los porches, y se colocaban en silencio, formando una fila irregular que acompañaba el camino hacia el punto de extracción. No había aplausos ni palabras de despedida, tampoco curiosidad morbosa. Había algo más cercano al respeto, a la conciencia de haber sido testigos de algo que no volvería a repetirse. Emily Carter observaba desde la puerta de su ferretería, apoyada en el marco, con el teléfono aún en la mano. Había sido ella quien había iniciado todo con una llamada prudente, guiada por la intuición y el miedo. Ahora entendía que, a veces, incluso las decisiones correctas podían conducir a verdades inesperadas. No se arrepentía. Sentía, en cambio, una extraña calma al ver al hombre y al perro avanzar juntos, como si cada paso cerrara un círculo invisible. Michael caminaba sin prisa. El peso del día parecía haberse aligerado, aunque su cuerpo seguía acusando el cansancio acumulado de años enteros.
Rex avanzaba a su lado, atento, pero sereno. Ya no temblaba. Sus movimientos eran firmes, seguros, como si al reencontrarse con Michael hubiera recuperado una parte esencial de sí mismo. Cerca del punto de aterrizaje, un niño se desprendió de la línea de adultos. Había estado allí desde temprano, observando todo con una curiosidad silenciosa, sin comprender del todo lo que sucedía, pero percibiendo su importancia. Se acercó con pasos tímidos hasta quedar frente a Michael. Alzó la mano y tocó con cuidado los dedos del hombre, como si necesitara comprobar que era real. Michael se detuvo y lo miró. No sonrió, pero en su expresión apareció una suavidad nueva, inesperada. Asintió apenas, y el niño retrocedió, satisfecho, como si aquel gesto hubiera sido suficiente. El helicóptero descendió con lentitud. El ruido envolvió a todos, pero nadie se apartó. Michael subió primero, ayudando a Rex a acomodarse sin esfuerzo. El perro se giró un instante antes de entrar, recorriendo con la mirada el pueblo, las personas, el lugar donde todo había vuelto a comenzar. Luego siguió a Michael sin dudar. Cuando la aeronave se elevó, Redstone Ridge quedó abajo, pequeño y silencioso otra vez. Desde el aire, la parada de autobús parecía apenas una mancha oxidada en medio del desierto. Michael la observó hasta que desapareció de su campo de visión. No sentía nostalgia, sino una especie de gratitud profunda. Aquel lugar había sido el escenario de un reencuentro que jamás creyó posible. Semanas después, la vida en el pueblo retomó su ritmo habitual. El calor seguía siendo el mismo, y el silencio volvía a envolver las calles al mediodía. Sin embargo, algo había cambiado de forma imperceptible. Junto a la vieja parada de autobús apareció una pequeña placa metálica, discreta, fijada al poste más firme que quedaba en pie. No había discursos ni ceremonias, solo unas palabras grabadas con sencillez, acompañadas por la silueta de un hombre y una ovejera alemana. Para quienes sirven y para quienes esperan. Bienvenidos a casa. Los vecinos la leían al pasar, algunos sin detenerse, otros con una pausa breve que no sabían explicar. No todos conocían la historia completa, pero eso no importaba. Lo esencial había quedado allí, inscrito no solo en metal, sino en la memoria compartida del lugar. A muchos kilómetros de distancia, Michael y Rex iniciaban una etapa distinta. No era el final de una misión ni el inicio de otra. Era algo más sencillo y al mismo tiempo más difícil de definir. Un regreso que no figuraba en ningún informe, pero que daba sentido a todo lo anterior. A veces, los milagros no llegan como un estallido ni como una revelación grandiosa. A veces se manifiestan en el reconocimiento silencioso, en un gesto antiguo que sobrevive al tiempo, en una lealtad que no se rompe aunque el mundo insista en archivarla. Y a veces, el camino de regreso no se encuentra siguiendo mapas ni órdenes, sino aceptando que alguien en algún lugar nunca dejó de esperar. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y nuevos relatos que pueden cambiar tu forma de ver a las personas y el destino. Mira el siguiente video y otros contenidos del canal. Allí encontrarás muchos más momentos después de los cuales es imposible seguir siendo el mismo. Y no olvides compartir este video con alguien que ahora mismo necesita esperanza. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo.